Dentro del devastador panorama de conflictos armados abiertos en África, Camerún pasa frecuentemente inadvertido para la opinión pública occidental. Desde 2016 el país atraviesa una de sus peores crisis sociales en las que se mezclan los deseos independentistas de la población angloparlante, la prolongada permanencia en el poder del presidente Paul Biya, nombrado en 1982, y la actividad terrorista de Boko Haram. En septiembre de 2019, el actual gobernante del país convocó un gran diálogo nacional para resolver las dificultades, pero según analistas locales, este proceso todavía en marcha quedó en un gesto que apaciguara a los organismos internacionales. Camerún debe su actual nombre a los navegantes portugueses, quienes invadieron y comercializaron a la población nativa desde 1472 a través del río Iwouri, al que denominaron Río de los Camarones. Entre 1884 y el periodo de la Primera Guerra Mundial, el país fue colonia del Imperio Alemán. Al terminar esta en 1919, el país africano quedó dividido en dos mandatos, uno francés y otro británico. El primero se declaró independiente en 1959 y tras la Conferencia Constituyente de Fombán de 1961 se autoproclamó República Federal de Camerún, a la que se incorporaron los territorios del sur del mandato británico durante ese mismo año. Simultáneamente, la zona ex-británica del norte se unió a Nigeria. Desde entonces conviven en el mismo estado las comunidades anglo y francófonas. Pero Camerún no se reduce solo a esta división. De hecho, recibe con reiteración el nombre de la Pequeña África por la diversidad geográfica y cultural que alberga más de 240 lenguas y unos 200 grupos étnicos en la que conviven casi 28 millones de habitantes y dos idiomas oficiales, inglés y francés, con un 80% de mayoría francófona. La relativa estabilidad política y social que había gozado Camerún años atrás fue deteriorándose en los últimos tiempos siguiendo un camino paralelo al del resto de los países de la región que se encuentran cerca del Sahel, la cuenca del lago Chad en el África Occidental y en el Golfo de Guinea. Una creciente desestabilización regional cuyos factores de base coinciden con los que se observan en Camerún, entre ellos un grave conflicto identitario entre anglófonos y un estado francófono en el suroeste del país, la creciente amenaza de los grupos yihadistas en el norte, las luchas intercomunitarias y los dramáticos efectos de la población en un clima adverso. Todo este panorama deja olas cíclicas de desplazados internos a los que se unen los que migran y se refugian en países vecinos. Retos de gobernabilidad que debe afrontar un presidente nonagenario con más de 40 años en el cargo y un sistema político anquilosado, con una gran concentración de poder y corrupción sistémica. Los antecedentes del conflicto en Camerún se sitúan en la época colonial. Este país se compone de una zona mayoritariamente francófona y otra de menor proporción anglófona. El sistema originalmente federal fue abolido en 1972 en favor de un sistema centralizado. Desde entonces, la minoría anglófona se sintió marginada y desfavorecida. En 2016, las disputas se agravaron durante una huelga de profesores y del Poder Judicial. El gobierno central reaccionó con dureza a las demandas de mayor igualdad. Mientras tanto, los grupos separatistas reclamaban un Estado anglófono independiente de Ambazonia, una pretensión contraria a la administración gubernamental. A partir de este momento, los desplazamientos forzados en Camerún se convirtieron en una realidad diaria para millones de personas en condiciones adversas y como modo de sobrevivencia. El problema anglófono, tal como se suele llamar en Camerún, es una cuestión de naturaleza social y política que parte de la coexistencia en un mismo país de legados coloniales muy distintos, el alemán y británico de un lado y el francés por el otro. Una cuestión que suele enfrentar a ciudadanos cameruneses, principalmente a muchos habitantes de las regiones del noroeste y sudoeste del país, que suelen considerarse a sí mismos anglófonos porque ambas regiones estuvieron bajo control británico como mandato de la Sociedad de Naciones y luego como fideicomiso de la ONU. Aunque muchos habitantes del noroeste y sudoeste consideran que existe un problema anglófono, otros son ajenos a este sentimiento. De hecho, el término anglófono suscita polémica, ya que los cameruneses de regiones colonizadas por Francia se autoperciben como anglohablantes, al ser ellos mismos o bien bilingües o monolingües en inglés, habiendo sido formados la mayoría de ellos en el subsistema educativo camerunés anglófono.
La escalada del conflicto sitúa a este país al borde de la guerra civil. El secuestro de personas, la quema y saqueo de las localidades obligan a desplazamientos forzados. Para 2019, y según datos suministrados por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, los violentos enfrentamientos entre el ejército camerunés y los separatistas armados habían desplazado a más de 437.000 personas dentro del país y obligado a cerca de 35.000 a buscar seguridad en Nigeria, su país vecino. Se estima que el 67% de los desplazados tienen menos de 18 años y en una amplia mayoría las familias desplazadas, que representan el 98%, viaja con infantes y huyó a la selva, donde las condiciones de vida son precarias, sin alojamientos, comida, agua y servicios sanitarios básicos. 32.000 refugiados cameruneses dejaron sus casas en dirección al estado nigeriano de Cross River, según la ACNUR. La guerre qui m'a ramené ici au Tchad. En fuyant, j'ai vu les morts, les cadavres qui sont devant moi, et je ne peux pas rester. C'est comme ça que je fuis, je suis venu vers. Los comerciantes que venían a comprar ya no vienen porque tienen miedo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Cada vez que venimos aquí le rezamos al cielo para que no vuelvan. No sabemos cómo evitarlos, porque no sabemos cuándo podrían volver. Igualmente, Camerún dio acogida a más de 410.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo. El país, en el norte, alberga también a refugiados nigerianos, quienes huyeron de la insurgencia y la violencia en la zona del lago Chad. Los disturbios políticos en la República Centroafricana orillaron a algunos de sus ciudadanos en búsqueda de protección en el este de Camerún. Los combates entre las fuerzas de seguridad y los grupos ilegales armados en las regiones del noroeste y suroeste obligaron a cientos de miles a desplazarse en su propio país después que los habitantes de estas localidades denunciaran la marginación que experimentaban. La mayoría de los refugiados de la República Centroafricana residen en ciudades y pueblos de la fachada oriental de Camerún, mientras que cerca de 120 refugiados nigerianos viven en el extremo norte de este país. El llamado internacional para el apoyo a los desplazados cameruneses es mínimo. Camerún está en la lista del Consejo Noruego de Refugiados como una de las naciones con crisis de desplazamiento más olvidada del mundo, pues no tienen visibilidad en medios de comunicación, en organizaciones internacionales ni en la comunidad internacional. Esto se debe a que países occidentales responden a sus propios intereses y Camerún no es parte de ellos ni por sus recursos ni por su posición geoestratégica, aspectos que sí tienen países vecinos. A eso de las 7:10 de la mañana oímos disparos. Lo dejamos todo y nos refugiamos en los matorrales. Cuando volví, vi que habían incendiado mi tienda. La guerra iniciada en 2016 en las regiones anglófonas de Camerún impactó severamente a la educación. Se estima que más de 600.000 infantes no asisten a la escuela por el desplazamiento de 500.000 de personas. El acceso a la educación en Camerún no es fácil para niños y niñas desplazados. La situación de conflicto en la que se encuentra el país hace que estos tengan incluso muchas más dificultades psicológicas y sociales. Nunca fui a la escuela porque mis padres no pueden pagarla. Es por eso que he estado trabajando buscando oro desde que era pequeña para mantener a mi familia. Soy consciente de los peligros de la mina, como el gas que inhalo en esta cueva donde podría haber un derrumbe en cualquier momento. También hay muchas enfermedades como la sarna, la meningitis y otras infecciones que puedo contraer de esta agua sucia, pero no tengo otra opción. Entre noviembre de 2016 y septiembre de 2017, justo antes del inicio de los enfrentamientos directos entre la guerra independentista y el ejército de Camerún, se cerraron decenas de escuelas producto de las huelgas y boicots convocados por sindicatos e integrantes de la sociedad civil. Los grupos extremistas promotores de la secesión para formar un nuevo país lanzaron varios ataques contra centros educativos que incumplían el boicot.
Debido a la actual crisis en las regiones angloparlantes, la ayuda humanitaria dejó de centrarse en la emergencia vital, alimentación, atención médica y distribución de tiendas de campaña. Se dejó de distribuir mantas, artículos de higiene, los llamados artículos no alimentarios, para enfocarse en actividades que den a los desplazados internos una nueva perspectiva de vida. La ayuda directa sigue siendo necesaria, pero se complementa cada vez más con medidas de formación y educación. La cuestión de la contención de los traumas es cada vez más importante. Muchos de los afectados están gravemente traumatizados por sus experiencias y necesitan apoyo psicológico para recuperar su estabilidad emocional. Con su trayectoria histórica, Camerún constituye un caso excelente para comprender las interrelaciones entre el dominio colonial, la tenencia de la tierra y sus consecuencias persistentes en la actualidad. En los últimos años, el gobierno camerunés fortaleció el sistema de tenencia, control de los recursos naturales y comenzó a revisar varios proyectos de leyes, como la forestal, de tierras y minerales. La tierra y los bosques del país están sometidos a una gran presión producto del impacto climático y la degradación de los suelos. La migración masiva, el cambio de los patrones de uso de la tierra en favor de los intereses comerciales, así como la falta de gobernanza eficaz en la demarcación. Otros problemas relacionados con los territorios giran en torno a la falta de reconocimiento de la tenencia consuetudinaria, los derechos de las mujeres, la gestión de los bosques comunales y los conflictos entre pastores y agricultores. Camerún cuenta con abundantes recursos naturales, sobre todo bosques. A pesar de la rápida urbanización, más de 2/3 de la población sigue dependiendo de la agricultura. Tras la independencia en 1960 y la reunificación en 1961, los ingresos producto de la venta de algodón, café y petróleo impulsaron inicialmente la economía camerunesa. Sin embargo, cuando los precios de estos cultivos en el mercado mundial cayeron a finales de la década de 1980, la moneda del país se devaluó. Antes de la época colonial, la tierra se regía únicamente por el derecho consuetudinario o tradicional que todavía se practica en la mayoría de las zonas rurales, aunque no esté protegido por el derecho estatutario. Esta legislación abarca desde la regulación del uso de la tierra, las cuestiones sucesorias, hasta la silvicultura, la caza y la agricultura. Sin embargo, no se tienen en cuenta desde lo jurídico otros aspectos como los derechos sobre las mujeres, los refugiados y los pueblos nativos. Aunque la Constitución establece la igualdad de género, las mujeres encuentran grandes obstáculos para acceder a la tierra, a diferencia de los varones cabeza de familia. Los hombres pueden vender, enajenar o hipotecar sus campos sin el conocimiento o el consentimiento de sus esposas. El nuevo Código de la Persona y la Familia, redactado en 2001 y largamente esperado, aún no es aprobado. En tanto, el artículo 919 del referido proyecto indica un importante retroceso en los derechos de las mujeres sobre la tierra. En particular, las viudas pueden perder la protección legal y su posición privilegiada en la herencia. Camerún hizo esfuerzos para atraer varias inversiones a gran escala en la agricultura del país, que benefició a las industrias extractivas y el desarrollo de infraestructuras mediante la concesión de incentivos en un entorno fiscal favorable. Según Land Matrix, una iniciativa global independiente de monitoreo de tierras que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en las decisiones sobre los suelos a gran escala, más de 2,3 millones de hectáreas de tierra fueron asignadas a empresas internacionales y en menor medida a las locales a través de concesiones agrícolas, mineras o madereras. Todo el proceso de asignación estuvo muy orientado a las inversiones sin tener en cuenta las externalidades socioeconómicas y ambientales, es decir, el impacto en los empeños de conservación, la mayoría de las inversiones que presentan una regulación débil, un cumplimiento legal deficiente y que provoca desplazamientos, pérdidas de medios de vida y conflictos violentos entre las comunidades y las empresas. Analistas locales sostienen que estas riquezas son, en realidad,
una maldición que azota a los países africanos, ya que han sido causa frecuente de crisis y tensiones debido sobre todo a la corrupción y a las recurrentes crisis políticas vinculadas al deseo de controlar los recursos y los oscuros contratos secretos conocidos únicamente por jefes de Estado y los grandes consorcios. El conflicto de tierras más destacado surgió en el caso de la plantación de caucho y aceite de palma de Socan Palm, Sociedad de Palmeraye de Camerún, una sociedad anónima camerunesa con un consejo de administración. Desde que la empresa instaló sus plantaciones en las provincias del Litoral y del Sur en 1968, las comunidades afectadas se enfrentaron a enormes problemas socioecológicos, es decir, daños ambientales irreversibles, cuestiones de derechos y demarcación de tierras no resueltas, malas condiciones de alojamiento para los trabajadores y el desprecio a la mano de obra local. Antes de que Socapalm llegara, el agua era clara. No había problema. Ni amibas, ni lombrices. Desde que Socapalm llegó, empezó a arrojar productos químicos en este lugar. Ya no hay peces. Metes la red al agua y sale vacía. Con el apoyo de nuestros aliados solicitamos un análisis de estas aguas para entender por qué ya no teníamos peces y camarones y por qué cuando nos bañábamos aquí nos daba rasquiña. En Camerún, las salvaguardas legales y el derecho a la indemnización solo protegen a propietarios registrados, excluyendo a la mayoría de la población rural y a los pueblos nativos. Del mismo modo, la gobernanza consuetudinaria de la tierra muestra una falta de transparencia y de responsabilidad en las transacciones territoriales. Las autoridades tienden a aprovecharse de las inversiones en tierras y de recursos naturales sin compartir los beneficios con otros integrantes de la comunidad. No pueden quitarnos todos estos bosques, es mucho. Estamos aquí, tenemos nuestra propiedad. Sé dónde conseguir un remedio para la tos o la malaria. Así que si entran a explotar, no sé si nos prohibirán el acceso y nos dirán, somos nosotros los que estamos explotando. En los alrededores de Ebo, al menos 40 pueblos perderían el acceso a los recursos forestales. En 2019, 4.3 millones de cameruneses necesitaban asistencia humanitaria, un aumento del 30% en comparación con 2018. La violencia contra la población civil en las regiones del noroeste y suroeste sigue afectando seriamente los medios de vida y genera necesidades agudas. Las temporadas de lluvia dificultan aún más el acceso a bienes y servicios, tanto para los desplazados internos como en la población local. Durante más de una década, la nación africana enfrentó 3 crisis humanitarias complejas, entrelazadas y prolongadas, que en gran medida no cuentan con fondos suficientes. Tal como puede ver, todas nuestras pertenencias están amontonadas. No tenemos colchones. 35 personas dormimos aquí. Ya se imaginará dónde dormimos. Aquí es donde duermen seres humanos. El acceso al agua potable en África es deficiente y Camerún no escapa del problema. Existen pozos en la zona, pero el agua es insuficiente en la estación de lluvias y se agota completamente en la temporada seca. La situación se agravó en los últimos 6 años por la crisis humanitaria, producto del conflicto armado en las 2 regiones anglófonas del país, lo que originó más de 600.000 desplazados desde 2017. La inseguridad alimentaria en Camerún afecta actualmente a 2,5 millones de ciudadanos, uno de los registros más altos en el país, con un impacto mayor en refugiados, desplazados internos y comunidades de acogida. A esto se suma la escasez de financiación que obligó al Programa Mundial de Alimentos a recortar las raciones y distribuir cestas de alimentos incompletas desde finales del año pasado en varias zonas, pues los envíos no incluyeron artículos esenciales como legumbres, aceite vegetal y sal. Este conflicto armado en curso se ha cobrado la vida de más de 6.000 personas y el desplazamiento de más de 500.000 en el noroeste y suroeste del país. Teniendo en cuenta las complejidades de la historia colonial de Camerún y las disputas territoriales, es urgente la necesidad de un enfoque de unidad entre sus ciudadanos, con la intención de llamar la atención internacional y abordar la crisis humanitaria que se incrementa en este país africano. La situación actual en Camerún continúa siendo precaria. El 71% de la población se desplazó de sus casas y residen en refugios. Pese a esta situación, la comunidad internacional no mostró interés en solucionar el conflicto y el número de desplazamientos sigue en aumento. La respuesta humanitaria, insuficiente en su velocidad y escala,
Se compara con otros países vecinos de similares crisis como el Chad y Níger, los cuales recibieron al menos la mitad de la ayuda que necesitan. Tras todo este panorama, Camerún, según analistas, podría desembocar en una guerra civil, afectando a toda la región, con la que se captaría la atención que hasta el momento se le negó. Por ahora, esta república africana seguirá como una de las crisis de desplazados más olvidadas del mundo. Con esta realidad social llegamos al final de este espacio. Les invitamos ahora a seguir en sintonía de Telesur, a que nos visiten en nuestras redes sociales, las de este programa, y nos vemos la siguiente semana en una nueva edición de Entre Fronteras.